9:03 de la mañana y por supuesto que hay que hablar de buenas noticias de la Feria del Libro. Profesor, ¿usted fue? Ya pasó, pero el micrófono, profe, Melissa. Sí, ya No, con este malestar no me provocaba ir. Bueno, dice que la Feria del Libro este año fue un éxito. Es la primera feria del libro presencial después de las anteriores virtuales que hubo que hacer por el tema de los confinamientos, por la pandemia del COVID-19. Y este año dice que fue muy, muy buena. Bueno, aunque la Feria del Libro ya pasó, nosotros hoy traemos a alguien que hizo su debut, entiendo, en la Feria del Libro, un joven talento panameño, joven escritor que presentó su libro en esa importante feria. Se trata de Jean-Paul Bisuete. Jean-Paul, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar acá, un gusto. ¿Qué le parece a Efectivamente, alguien, profe? Sí, claro, por supuesto que sí. En físico y en talento. Probablemente más en talento que en físico, ¿no? Ah, bueno. Porque hijo de tigre sale rayado. Ay, rayado. Bueno, ya escribió un libro. Jean Paul, ¿de qué trata el libro? sí, bueno, este es mi segunda publicación, mi primer libro. Mira, es la segunda. Sí, es mi segunda publicación. La primera se hizo en el 2019, fue justo antes de todo esto La pandemia. de la pandemia que se dio. Es un libro que se llama Nombres en el Silencio, es una colección de relatos que a través de 8 historias exploran la condición humana y diferentes escenarios sobre diferentes personajes que exploran el proceso del duelo, el proceso de la superación a través del género de la fantasía. En este caso, la segunda novela es una novela, ya es una novela continua, es una sola historia que trata sobre un príncipe que tiene una vida llena de ostentos y vacía de significado después de la ruptura con el amor de su vida, y un día decide emprender una travesía en búsqueda de sí mismo donde va a tener que enfrentarse con los fantasmas de su pasado. La historia es una historia que se lleva a cabo dentro del género de la fantasía, la aventura, el romance. Es una historia sobre la autoexploración, una historia que explora mucho el proceso del duelo. Es un personaje que está cargado por fantasmas que lo llevan atormentando desde hace mucho tiempo. Y bueno, como verán, es una constante que exploro mucho dentro de mis historias, el hecho de usar a la fantasía como una metáfora de lo que es mucho la condición humana y la exploración del uno mismo. Dentro de esa fantasía hay algo de historias reales. Son historias que están basadas en historias reales, sí. ¿Cómo que fue? Mira, profesor, ya él lleva dos. Yo pensaba que este era el primero, porque como es No, tan no, joven, no. ya lleva dos publicaciones. ¿Cómo te fue en esa primera publicación, en esa feria del libro? Yo me imagino que tiene que haberte ido bien cuando ya vas por la segunda, pero cuéntanos tú. Claro, sí, la verdad es que la primera publicación tuvo un muy buen recibimiento. Fue una publicación, bueno, como les comenté, la hice en el 2019. La publicación en un principio se hizo en Buenos Aires, ya que yo estuve viviendo en Argentina por muchos años, y la primera edición la hicimos allá con una editorial argentina. Una vez se hizo ese primer lanzamiento, se trajo a Panamá y esa primera edición se nos agotó completamente, así que fue con eso que se hizo una segunda edición, y a partir de ese momento los libros se empezaron a distribuir aquí en Panamá, y bueno, de a poco se fue esparciendo la voz y se empezó a mover el libro, y la verdad es que tuvo un muy lindo recibimiento que me alegró bastante, que conectó bastante con los lectores, y bueno, por eso fue que continué con la siguiente, que fue esta. La novela, perdón, Nombres en el Silencio, en ese momento tuvo su presentación bueno, se tuvo su presentación aquí en Panamá, participó en la Feria del Libro del año pasado, eh, y eso fue entonces lo que nos llevó a la siguiente. ¿Cómo se motiva a una persona tan joven con el tema de la escritura, de escribir libros? Porque generalmente cuando uno ve o va a la feria del libro, la mayoría de las veces son gente ya más adulta la que está haciendo sus publicaciones. Bueno, a mí la escritura es algo que me ha apasionado desde siempre.
yo escribo historias desde que tengo memoria, desde pequeño. Inclusive creo que antes de saber escribir, yo le pedía a mi papá que me ayudara Mira, porque tenía ideas de historias que quería contar y me sentaba con él en la computadora y le decía como que, "Uy, qué bueno, pasa esto y este personaje", y él me ayudaba a creando historias escribirlas. en tu cabeza. Exacto, sí, 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 sí. Y, y de ahí entonces ya empecé, obviamente, poco a poco empecé a aprender, a mejorar y ya a hacerlo de una manera más formal. Empecé a leer bastante y a través de ese proceso entonces empecé a ya madurar como escritor. Yo, además de hacer literatura, también hago cine, soy guionista. Bueno, es que está muy vinculado, ¿no? Ya, De claro. alguna otra manera, un escritor también puede ser guionista, ¿no? Claro, por supuesto, y son dos áreas que yo complemento bastante. Yo me he esforzado bastante por estudiar muchísimo lo que es el lenguaje cinematográfico, entender qué es lo que funciona del lenguaje cinematográfico y por otro lado entonces también estudiar muchísimo lo que es el medio literario, empezar a entender las herramientas que da el género literario y a través de eso me he complementado estas dos facetas de mi vida que siento que cada vez me ayudan a seguir creciendo como contador de historias. Qué bien. La mensajera ya fue publicada, presentada en la Feria del Libro. Entiendo que con mucho éxito en estos días de la feria. ¿Dónde pudieran los oyentes que ahorita nos están sintonizando conseguir el libro? Claro, por supuesto. El libro está actualmente disponible en El Hombre de la Mancha. Les diría que aprovechen pronto porque ya para la feria casi que se fueron todos los ejemplares, así que no quedan muchos. Y también está disponible a través de Amazon y todas las tiendas en línea. Ahí lo pueden encontrar en formato de tapa dura y también pueden encontrarlo en formato de Kindle, es decir, de libro digital. El libro está disponible así en diferentes formatos, así disponible para lo que prefiera el lector. Así que sí, aprovechen y consigan su ejemplar cuanto antes. Dan por una curiosidad, el haber estado viviendo en Argentina desde algún punto de vista contribuyó a desarrollar este talento. Sí, sí, efectivamente, mi tiempo en Argentina me permitió expandir mi visión de mundo. Las ganas de escribir siempre las tuve. Estar en Argentina no fue lo que me hizo querer ser escritor, pero sí fue algo que me permitió a mí encontrarme a mí mismo como escritor. Llegar a Argentina creo que me ayudó a entender cuáles son el tipo de historias que me gusta contar y me encaminó bastante hacia donde quiero ir. Ujú. Bueno, es que con toda la crisis económica y política que vive Argentina, Sí. no deja de ser un país antes, durante y después de mucha cultura literaria, de mucha cultura histórica, bueno, tiene de todo en materia cultural. Exactamente. Sí, sí, Argentina es un país riquísimo en lo que es culturalmente. Tienen un montón para dar y es por eso que yo estando allá logré ver una nueva cultura, entender perspectivas diferentes y de esa manera, como le decía, expandir mi visión del mundo. Eso fue un factor muy importante, Flor, ¿no? O sea, Sí, igual, sin duda alguna, profesor. proporciones guardadas como si hubiera vivido en Bogotá también, que es un Claro. país, Colombia, y la ciudad de Bogotá, que también tiene mucha cultura literaria, ¿no? Lo bueno es que Jean Paul haya venido a la Feria del Libro aquí en su país a presentar su obra, a hablar de su obra, porque él pasa a ser ahora también alguien que contribuye a elevar ese factor cultural en nuestra sociedad panameña Claro, y que es a lo que debemos aspirar, ¿no? y es referencia para muchos jóvenes, profesor. Quizás ayude a motivar a otros jóvenes a hacer lo mismo, a seguir sus pasos. ¿Qué le dirías a otros jóvenes, Jean Paul, que a lo mejor no se deciden en qué quieren hacer o que escriben y lo dejan allí, pues en un papel muerto? Yo les diría hmm, que
puede que a veces sea intimidante. Creo que la vida de un artista es una vida que no es fácil y muchas personas les da miedo lo que pueda significar vivir del arte. De la misma manera puedo decirles, es posible vivir del arte. Eh, Requiere mucho esfuerzo, pero es algo que vale la pena si es algo que les apasiona hacerlo. Creo que es muy lindo la manera en que el arte nos permite a nosotros poder conectar y empatizar con otros, permite a uno entenderse a uno mismo, a la misma vez cargar un poco con lo que es la cultura de uno, entenderla mejor, expandirla, y eso es algo que siento que es muy esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, en mi caso, por lo menos yo, como estaba diciendo acá, Edwin, yo me fui a Argentina y aprendí un montón allá, pero para mí también fue muy, muy importante poder traer eso que yo hice a Panamá. Para mí siempre fue muy importante poder regresar y poder hacer lo posible para yo aportar a seguir inculcando y desarrollando lo que es nuestra cultura panameña. Y yo siento que eso es un trabajo, las personas que estamos en el gremio artístico, somos muy conscientes de que es un trabajo muy colaborativo. Entendemos que se requiere poder estar conectados y cooperar, porque esa es la única manera de poder verdaderamente llegar al éxito. Y les digo a los jóvenes que les apasiona la escritura, les apasiona el cine, les apasiona el arte, que, que lo intenten, que, que lo hagan, o sea, más que, y más que solo buscar de una vez, bueno, ¿dónde voy a estudiar? O todo esto, es empezar a escribir, es algo que uno puede hacer por su cuenta, y es algo que se mejora a través de la práctica, es algo que se mejora a través de la lectura, es algo que se mejora viviendo y haciendo lo posible por traducir esas experiencias de vida en historias, porque al final, por más de que se dice mucho esto de que todas las historias ya fueron contadas y todas las ideas alguien ya las hizo en algún momento, pero lo lindo del arte es que cada artista tiene algo único y personal para darle a esa forma de contar las historias. Te iba a preguntar si el arte se hereda o se aprende, pero por lo que estás contándonos, quiere decir que es una combinación de ambas cosas. Sí, sí, yo me parece que es algo que tiene mucho que ver con la formación, pero a la misma vez tiene mucho que ver con eh, ese trabajo autodidacta que uno hace. Por lo menos yo crecí en una casa en la que siempre se inculcó el arte, pero de la misma manera a mí me tomó mucho tiempo y esfuerzo ir encontrando dónde yo quería enfocarme y dónde me iba a sentir cómodo, porque al final vengo de una familia de músicos. Entonces, yo adoro la música. Yo por mucho tiempo también estudié música. Estudié piano, estudié guitarra. Y yo al día de hoy sigo teniendo un aprecio muy grande por la música, pero parte de mi proceso como artista fue a darme cuenta, por más que yo amo la música, no quiero dedicarme a hacer música. En todo mi trabajo creo que de cierta manera se refleja bastante mi cariño por la música. En las historias que yo escribo siempre tienen una presencia musical muy importante. Pero hubo un momento en el que yo me di cuenta, lo mío no es lo musical, lo mío es lo narrativo. Y fue un proceso, fue ir explorando y ir experimentando y de esa manera ir encontrando referentes que me inspiraron a seguir ese camino. Bueno, no queda más que desearte mucha suerte y ya está entonces La Mensajera en El Hombre de la Mancha. Esa es la única librería en la que la pueden conseguir ahorita. Ah, bueno, me dice que hay otras opciones también por Amazon y demás, ¿no? Exactamente, sí. Actualmente en Panamá se encuentra disponible en El Hombre de la Mancha
Y como les decía, también se encuentra disponible a través de Amazon, Barnes and Nobles, y si lo buscan en internet, en cualquier, en la mayoría de las tiendas digitales está disponible. De todas maneras, también pueden buscar a través de mis redes sociales, JP Bisuete en Instagram y en Twitter, Jean Paul Bisuete en Facebook, y janpbisuete.com es mi página web. Ahí pueden encontrar toda la información respecto a dónde conseguir el libro. Bueno, Jean Paul, buena suerte, éxitos y que ojalá no te detengas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darme el espacio y por la invitación.